9 de la mañana con 8 minutos, de regreso con ustedes acá en Enlace USACH, y listos también para saludar a quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro panel. Ya está conectado con nosotros el profesor universitario, analista político y Graduate Ambassador de la John Glenn College of Public Affairs, Felipe Caro, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros y también vamos a saludar a quien nos va a estar acompañando también en el panel, la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez. Renata, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen inicio de semana. Igualmente, Renata, gracias también por estar acá con nosotros. Ya iremos a los temas propuestos, pero como es habitual, siempre hacemos esa pasada por nuestro tema del día, que invitamos a nuestros auditores a que puedan comentar con nosotros. Y en este caso son estas cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, correspondientes al año pasado, que da cuenta de este aumento no menor de los procesos de renegociación de deuda. Salto de 182%, de 287 el año 2022, pasaron a 810 en 2023. Muchos hablan de la falta de liquidez de las personas, lo que tiene que ver también con las tasas de interés, y frente a ello también es importante ver no solamente la situación que puede estar afectando a cada uno de chilenas y chilenos, sino que además este escenario y cuánto se puede colaborar desde distintas aristas, desde diferentes sectores, para poder mejorar esta situación. Felipe, parto contigo para que podamos observar esto, que de seguro debe estar apretando bastante el zapato a muchas chilenas y chilenos. Sí, sin lugar a duda. Nosotros nos encontramos en un proceso bastante peculiar en la economía, en donde nos encontramos con una restricción bastante fuerte de lo que era no solamente el acceso al crédito, sino que también el acceso a nuevos ingresos, estos famosos ingresos complementarios que muchas veces los grupos familiares podían generar para poder cubrir este tipo de necesidades. Yo encuentro que es acorde a lo que está sucediendo actualmente en el país. Nos encontramos en un proceso de estancación ya sistemática del crecimiento, y cuando no existe crecimiento no existen nuevos negocios, no existen nuevos flujos de dinero, por decirlo así, y por lo tanto el poder afrontar la deuda ya se transforma también en una situación de alta complejidad. Muchas de las personas en deuda no toman estos créditos, Ujú. y también las empresas, con ciertos niveles de expectativa. Y cuando las expectativas no se cumplen, cuando el emprendimiento no genera los ingresos que uno espera, cuando ese cambio de trabajo tampoco está generando lo que nosotros estábamos planificando que iba a generar, o abiertamente, si alguno de los miembros del grupo familiar quedó sin trabajo, también disminuyen de manera considerable los ingresos, y es muy, muy complejo poder enfrentar esas deudas. Entonces, en muchas ocasiones la gente empieza simplemente a priorizar, deja de pagar sobre todo las deudas bancarias, las Mm. deudas comerciales, entra en un proceso de renegociación constante, y afronta básicamente los elementos que necesita para poder sobrevivir en el día a día. O sea, prioriza Sí. pagar, lo más probable es que el arriendo o el dividendo, y básicamente también afrontar gastos que son necesarios para el flujo familiar, la comida Mm. principalmente, y gastos como por ejemplo en educación, que son los que siempre tienen que estar ahí eh, a la palestra, y uno deja Sí. claramente en segundo plano cualquier tipo de otro compromiso financiero que tenga. Ahí teníamos la visión de Felipe. Renata, en tu caso, ¿cómo también observas esto? Obviamente uno siempre ve no solamente el entorno, la situación que puede ocurrir también en los propios hogares, ¿cómo también lo ves? Y también ir tocando parte de los temas que plantea recién Felipe también. Sí, o sea, yo creo que estamos viviendo procesos de crisis desde hace unos años. Ha sido complejo volver a estabilizar y hacer crecer la economía. De hecho, en algún momento se habló de crecimiento, o sea, de bajar en crecimiento económico. Hoy día se ha estancado en el crecimiento, pero igual es importante que entender un poco qué es lo que están pasando las familias en estos aspectos. Y Ujú. bueno, concuerdo en que siempre es primero las necesidades básicas como prioridad para pagar en la familia, generalmente, como decía Felipe, los arriendos, los gastos básicos, y eso igual es complicado porque a medida que aumenta el costo de la vida, a la familia se le hace más difícil poder sobrellevar este tipo de cosas, de cargas económicas.
En esto yo creo que muchos municipios son fundamentales en términos de prestación de ayuda social, pero es importante también poder crear una política sistemática que ayude a poder estabilizar la economía. Y es bien complejo porque no es solo Chile en el fondo el que está viviendo la crisis, sino que Sí. es algo a nivel global. Y lo otro que también es importante evaluar es que hoy día se está viendo un proyecto en el que nuevamente se tocan los fondos de pensiones, que es como a lo que se puede o a lo que se busca recurrir en estos momentos, en el que están pidiendo que se pueda ocupar el 5 o 10%. Bueno, está la discusión ahí de Sí, cuánto se puede ocupar en términos de pensiones, el pero autopréstamo, ¿no? claro, el autopréstamo, pero igual es complejo porque después de los retiros o la población más joven, por ejemplo, en este caso que a mí me toca representar a los jóvenes Mm. bueno, del partido político, pero igual una visión de la juventud en general, vemos que los jóvenes no tienen los años como para poder ahorrar una cantidad que les permita tener este autopréstamo. eh, Como, o sea, en el fondo si uno hace los cálculos, la cantidad que tienen las personas jóvenes o Mm. la cantidad que tienen como quienes retiraron su fondo de pensiones, que generalmente fueron personas que tienen bajo fondo Sí. de las previsiones, entonces como que igual es complejo anunciar estas medidas que al final vienen a ser parche en el fondo y que no entregan soluciones reales a largo plazo, entonces es una situación bien compleja a nivel económico y tenemos que estar a la altura a nivel de sistema. Yo creo que aquí hay que ver las urgencias también como país. Sí. A veces hay proyectos que se tienen que... hay decisiones que hay que tomar a nivel gubernamental y a veces hay que decidir por lo inmediato. O sea, en política siempre uno habla de lo importante y también lo urgente. Y yo creo que ese es como el Mm. llamado en el fondo al gobierno a poder hacer una atención a lo urgente hoy día. Eso. Ahí teníamos la visión de Felipe, también de Renata en torno a este tema del día. Los invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp. Nos vamos ahora a los temas propuestos para poder comentar con ustedes y vamos a partir con una entrevista que dio el expresidente Sebastián Piñera a La Tercera durante el día de ayer. Salió el día de ayer sin ir más lejos, donde abordó varias temáticas de lo que ha sido estos últimos meses y particularmente lo que tiene que ver con el proceso constitucional. Ahí el exmandatario dijo que no haber logrado un acuerdo constitucional que fuera aprobable debilitó a la derecha. Es parte del análisis más sincero que hizo. En ese sentido dice que a Chile Vamos y al Partido Republicano le faltó consolidar un buen acuerdo, pero que aún tienen la opción para regresar a la moneda y propone además un camino para ello. Es parte también de lo que se logra observar allí, planteado por el exmandatario. Dijo primero que dentro de la oposición, y en esto incluido desde el centro, Chile Vamos y el Partido Republicano, logremos un acuerdo con las bases esenciales de una alianza política, al igual que lo hizo la centroizquierda para recuperar la democracia. Es parte de lo dicho por el exmandatario, con una visión crítica de lo que fue el rol en el acuerdo constitucional, también bien crítico a las posiciones que se tomaron desde Chile Vamos. Ha habido ciertos individualismos, decía, a la hora de enfrentar varias de las discusiones. Felipe, parto contigo. No sé si compartes los puntos de vista planteados por el exmandatario y efectivamente la proyección que está haciendo muchos de ellos. Sí, mira, Sebastián Piñera necesita de manera constante volver a entrar dentro del juego de la política pública, entrar al juego de la esfera pública, principalmente porque es uno de los liderazgos que más apoyo ha perdido dentro del sector en los últimos tiempos. Uh-huh. Entonces, todas estas acciones que está desarrollando esta entrevista busca fundamentalmente, al igual que, por ejemplo, la carta de sus exministros o algunas intervenciones de esta política, o sea, perdón, esta derecha, esta centro derecha media inorgánica que existe, una derecha que no tiene una representación muy nítida en ciertos partidos políticos. Yo creo que esa es la gran problemática que ha tenido en sus dos gobiernos, que es en realidad existe una derecha muy política que está bien configurada en su momento y que
fue configurada durante muchos años en la Alianza por Chile, los roles que compartían sobre todo con ciertos caudillismos locales, que poseía la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. Posteriormente, con la aparición de Bópoli, se supone que nace Sí. una tercera ala mucho más liberal, pero en definitiva los gobiernos de Sebastián Piñera tuvieron las características de poder incorporar como dentro de la primera línea política a muchos outsiders dentro de la derecha, o sea, mucha gente que no participaba de manera constante dentro de las estructuras partidarias, pero que sí tenían un cierto nivel de influencia mediante la academia o mediante un rol definido del empresariado. Y esa es la forma que tiene Mm. Sebastián Piñera de hacer política, una forma bastante inorgánica, una forma en donde para él los partidos políticos en realidad son más un agregado, por decirlo así, y no el eje fundamental para poder iniciar discusiones dentro del sector. Entonces, cuando es desplazado en términos electorales, en términos de votación y en términos de influencia en el discurso político, por el Partido Republicano, que tiene una estructura mucho más consolidada a pesar de los pocos años Mm. que tiene un discurso mucho más nítido, sin lugar a dudas, se inicia un proceso de competencia muy fuerte con el liderazgo y con el indiscutible liderazgo que él tiene en el sector por ser expresidente. Ahora, estas críticas tienen bastante fundamento en términos sobre todo del rol de los consejeros de Chile Vamos. Mm. Eh, yo no sé si recuerdas, Rodrigo, que incluso antes de que se dieran las elecciones en mayo del año pasado, Sí, nosotros hablábamos de gran parte de los grandes acuerdos sí. que se podían desarrollar tenían que ver fundamentalmente en cuál iba a ser el eje de trabajo que se iba a tener entre los representantes de la exconcertación y la nueva mayoría. Eh, Ahora, básicamente nosotros en aquel momento estábamos excluyendo el rol del Partido Comunista y el Mm. rol del Frente Amplio, más los consejeros que iba a sacar Chile Vamos para poder encontrar básicamente en ese cuerpo intermedio los votos necesarios para llegar a los grandes acuerdos. Ahora, claramente las votaciones dispararon mucho, o sea, estuvieron muy por sobre cualquier tipo de estimación que nosotros tuvimos y si no incorporábamos los elementos de republicanos, Sí. sencillamente no había una propuesta constitucional. Entonces, las críticas tienen bastante asidero, sobre todo en el rol de los consejeros, pero tampoco es posible pedirle más rol a los consejeros de Chile Vamos siendo 11 contra 21, Mm. básicamente, y que incluso sumando todos los votos al bloque de la izquierda y de la centro izquierda, aún así republicanos en sí mismo tenían un poder de veto por ello. Entonces, en realidad es entendible la crítica, eh, es entendible también el tiempo, el timer y la forma en la cual lo hace, Mm. iniciando el nuevo año, este año que también va a tener mucha carga electoral, en donde va a ser bastante importante las alianzas que se den en términos de sustentar las candidaturas únicas, sobre todo de los alcaldes, no tanto de los concejales, tratando de establecer puntos en común, pero diferenciando poderosamente o intentando diferenciar poderosamente cuál es el rol de republicano dentro del Sí, sector versus cuál es el rol que debería cumplir Chile Vamos y cuál es el rol que debería cumplir él claro. como expresidente, siendo un gestor como outsider dentro de la centroderecha. Ujú. Renata, en tu caso, ¿cómo observas también estas declaraciones, esta entrevista del ex presidente Piñera? Y escuchábamos a Felipe también dando cuenta de muchos de los elementos, no solamente el timing, sino que además el tenor de las críticas también a semanas de haberse producido el plebiscito y que de una u otra forma también está tal vez configurando un escenario para lo que van a ser los próximos desafíos electorales que va a enfrentar la derecha y la centro-derecha de nuestro país. ¿Cómo observas también esas palabras? ¿Cómo observas también esa crítica que hubo algunos sectores de su tienda o de particularmente la coalición que de una u otra forma lo llevó al gobierno, sacando obviamente al mundo republicano? Bueno, yo más que hacer un análisis del Mm. sector de Sebastián Piñera y de la historia de la centro derecha y la derecha, creo que es importante el mensaje que da el expresidente porque extrañamente, a pesar de no compartir sus ideas ni tampoco ser parte de su sector, creo estar de acuerdo con las palabras que dice, el tema de los acuerdos, el diálogo. De hecho, creo que es un análisis que hemos hecho en la centroizquierda y especialmente en mi partido, de el análisis que se debe tener de la sociedad chilena, porque
varios estudios, y de hecho Tomás Jordán, que fue uno de los árbitros del proceso constituyente recién pasado, y además que estuvo a cargo del proceso constituyente de Bachelet, él decía, o sea, en ese análisis de los cabildos que se hicieron con el gobierno de Bachelet, da cuenta de una sociedad que tiende a la moderación, que tiende a buscar los diálogos, los acuerdos. Entonces, la sociedad chilena sí, nos ha demostrado de que sigue que sigue teniendo esa tendencia, con voto voluntario, con voto obligatorio. En los dos procesos constituyentes se dio cuenta de que habían extremos que ganaron, porque en el fondo también hay una lectura del ciclo político en el que estábamos viviendo. Después del estallido, la gente buscaba también respuestas de la clase política. Yo creo que en eso hay que enfocarse en lo que dice el expresidente, y más allá de lo dicho por Sebastián Piñera, yo creo que es importante que la clase política se dé cuenta de qué es lo que busca la ciudadanía, que busca respuesta a sus problemáticas. Y bueno, lo hablábamos en este primer alcance de la actualidad. Hoy día las personas están viviendo una crisis económica en la que tienen que decidir, como lo decíamos, entre pagar el arriendo y pagar una deuda que tienen con algún banco, y eso es bien complejo porque hoy día mismo se está discutiendo, hoy día se va a votar en la Comisión de Trabajo. ¿Qué reforma de pensiones, qué reforma previsional queremos? Claro. O vamos a apuntar en el Congreso. Entonces es importante, o sea, en el fondo, entender el mensaje de la ciudadanía en esto, porque hoy día se está discutiendo si es el 3% con el 3%, que es a lo que apunta mi partido y la centroizquierda, liderado por la esa propuesta en este periodo. El gobierno en un momento dijo el 2% a solidaridad, el 4%, perdón, el 2 y el 4%, la derecha dijo el 6% completo a capitalización individual, y en el fondo estamos viendo qué porcentaje y qué gallito ganamos en términos de porcentaje, pero no nos estamos enfocando en cuál es la fórmula que sube las pensiones de las personas. Entonces es importante que hagamos este alcance de que al final, al parecer, no se está entendiendo mucho lo que dijo la ciudadanía en los procesos constituyentes. ¿Por qué? Porque teníamos en la primera convención, la gente dijo, ya, veamos, votemos por lo nuevo, independientes de izquierda. Ya que veníamos del estallido, ellos los independientes, fueron los líderes en el fondo o lo que se veía al menos como las primeras líneas del estallido, y están buscando que mejore la vida de las personas. ¿Y cuál fue el resultado? Una propuesta de trinchera. Por el otro lado, después dijeron, ya, no vamos a apoyar a los independientes de izquierda porque vimos que no dio resultado, vamos con lo nuevo del periodo, que era el Partido Republicano. ¿Y qué hizo la ciudadanía? Decidió apoyar al Partido Republicano, y al final tampoco dio los resultados que la ciudadanía esperaba, no le dio respuesta a nadie, y de nuevo una propuesta de trinchera. Entonces, no se ha entendido el mensaje, que al final lo que busca la ciudadanía es que se llegue a acuerdo, pero no se llegue a acuerdo por ganar el gallito, sino que se llegue a acuerdo para poder mejorar la vida de las personas. Y yo creo que eso es el mensaje al que ahí me gustaría apuntar, que es que, sobre todo hoy día que se está discutiendo algo tan importante en la Comisión de Trabajo, que podamos ver qué fórmula, no la fórmula que propone la fórmula que propone el otro, sino que qué fórmula, qué porcentaje le puede mejorar la vida de las personas subiendo las pensiones. Retomo contigo, Felipe. Me quedo con algunos elementos de la reflexión de Renata en cuanto a las señales que da la ciudadanía, las señales del electorado. Se me vino a la mente también algunos datos de la última CEP, donde también se apuntaba bastante al tema de poder privilegiar los acuerdos a la hora de buscar alternativas para el país. Y frente a ello también, a propósito de la entrevista que dio el expresidente,
a la hora de hablar de los liderazgos dentro de la centroderecha, y preguntándole particularmente si cree que Matei Kast tiene ese liderazgo para que él mismo estaba planteando a propósito de esta conversación. Él decía que tienen las condiciones. Y creo, dijo, que Chile Vamos además no debe actuar al ritmo a la música que pone Republicanos. Muchas veces nos encontramos con una visión un poco más extrema de Republicanos, a diferencia de Chile Vamos, que tiende un poco más al diálogo y a tratar de llegar a puntos comunes con algunos sectores del el otro sector político. Estoy pensando en el Partido Socialista, estoy pensando en la propia Democracia Cristiana. ¿Cómo ves también el poder ir estableciendo estos diálogos en temas tan fundamentales, como decía Renata, como el tema de las pensiones? Mira, hay una cosa que se ha estado profundizando, creo yo, en los últimos, por lo menos, dos periodos presidenciales y legislativos, y es justamente la falta de elementos que conlleven a los incentivos correctos hacia el diálogo, como dices tú. En realidad, gran parte de los que actualmente tienen un cargo de representación popular, sobre todo parlamentarios, justamente tienen ese cargo en base a un discurso de polarización y tienen ese cargo también en base a una diferenciación bastante tácita y muchas veces eh, hasta media bufonesca con respecto a ciertos elementos propios de la discusión política. Tenemos personajes como Pamela Giles, que en realidad hacen de la política un espectáculo mucho más a los extremos. Ya estoy pensando en personajes como Carmen Hertz, pensando en personajes como Gonzalo de la Carrera, en donde en realidad se han hecho mucho más famosos y en realidad la estructura por las cuales pretenden quedarse en el ejercicio del poder y generar una diferenciación mediante una conflictualización constante. Entonces, los llamados al diálogo son efectivamente el camino para la democracia. Si no estamos dispuestos a dialogar, mejor cerremos por fuera directamente. Eso también tiene que venir de la mano con una voluntad política de generar los cambios necesarios que se orienten principalmente a este tipo de diálogo. Yo creo que uno de los grandes diagnósticos que sacaron los dos procesos es que hay un consenso bastante transversal con respecto al tema que hay que hacer un cambio profundo en el sistema político y en el sistema de partidos, principalmente tratando de evitar la proliferación de tanto partido pequeño que sea en base a un cierto caudillismo, muchas veces territoriales, para que primen ciertos procesos y sobre todo los proyectos colectivos de los partidos que permitan tener cierto nivel de cercanía. Ahora, es complejo también el poder decir que sería ideal volver a los procesos de diálogos anteriores, porque en realidad los grandes acuerdos que se lograron desarrollar durante la época de la concertación y de la Alianza por Chile tenían liderazgos que actualmente están abiertamente siendo cuestionados. O sea, nos encontramos el liderazgo de Ricardo Lagos, que rápidamente cambió un poco la figura argumental actualmente, porque ya no se habla de su constitución, nuevamente se empezó a hablar de la constitución de Pinochet. Uno de los grandes artífices de estos acuerdos fue Pablo Longueira, que actualmente se encuentra claramente en la palestra pública por todo lo que sucedió con la tramitación de la ley de pesca. Entonces, en realidad, el poder construir y desarrollar estos puentes es materia necesaria, sin lugar a dudas, pero también hay una voluntad política de que varios de los partidos tienen que tender justamente al desarrollo de esos puentes. Ahora, nuevamente nos encontramos con una problemática que es mucho más de fondo, que tiene que ver con el desarrollo de esta idea colectiva de la moralidad política. Yo creo que eso es un problema para poder definir los diálogos. Cuando tú tienes proyectos políticos que se basan no solamente en convicciones, sino que se basan directamente en desarrollos morales, como es el proyecto del Frente Amplio, tú no puedes generar un puente y una instancia de diálogo con el que tú tienes al frente porque los encuentras moralmente inferior. Ya al considerar esa moralidad inferior una diferenciación bastante explícita entre los buenos y los malos, y en definitiva ya no tienes enfrente a un adversario que tiene sus propias ideas y que es válido con respecto al tema de las ideas, sino que tienes un enemigo porque tiene un conjunto de valores que no son iguales al tuyo y que por lo tanto buscan fundamentalmente generar un perjuicio a la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de elementos dentro de los proyectos políticos, justamente es el pragmatismo el que sufre
es el que sufre mayores bajas y el que genera mayores problemáticas para poder generar estos puentes. Entonces también hay dos elementos ahí que son fundamentales para poder entender cómo se construyen estos puentes, como decía Renata. Primero, cuál es el rol del sistema político en su conjunto y de los partidos políticos en particular, modificar el sistema, modificar los distritos electorales, eliminar parlamentarios con menos de un 5%, por ejemplo, para que tengan un cierto nivel de representatividad, que para eso hay una evaluación bastante profunda, y también una revisión de los proyectos moralizantes, por decirlo Ujú. así. Y no estamos hablando de moralizantes en lo conservador ni moralizantes en lo progresista, estamos hablando de un proyecto político que ve al otro como un enemigo, lo que Adam Chomsky decía que es parte fundamental de la desintegración de los procesos democráticos cuando tú no tienes al frente a alguien que tú lo validas como otro ciudadano con un pensamiento distinto, sino que lo ves como una persona con una moralidad distinta que Ujú. básicamente es una persona mala, y al ser mala, tú lo combates abiertamente. Y entonces, mientras esos discursos no son dejados un poco de lado dentro del proceso de la esfera pública, es difícil tender los puentes, porque tú puedes tener todas las ganas, puedes tener absolutamente todas las convicciones para poder hacerlo, pero si tu propio proyecto político te genera esta camisa de fuerza, es difícil llegar a puntos intermedios, y es ahí donde fundamentalmente los partidos que tienen más tradición en Sí. términos de macroacuerdos, como el socialista o la democracia cristiana, el mismo PP en su momento, son los que tienen que tomar la batuta de esto, sobre todo en la centroizquierda. Renata, cerramos el tema contigo antes de ir a la música y cambiar al otro bloque. Te dejo ahí la palabra para entrar en esta última parte. No, yo creo que hoy día el llamado que hay que hacer a las fuerzas políticas es a llegar a los acuerdos, a hacer las reformas pertinentes que se tengan que hacer para poder mejorar, insisto, la vida de las personas más allá del sector político. Es a lo que está apuntando también mi partido, la Democracia Cristiana, es a poder buscar los puntos de consenso para poder hacer las reformas correspondientes que puedan mejorar, que puedan dar solución a lo que la ciudadanía requiere. Hay temas en la palestra, la seguridad, está la crisis económica, entonces esos temas tienen que resolverse se debe llegar a acuerdos. El gobierno tiene también que tomar esa posta para poder avanzar al final. O sea, tenemos dos procesos, insisto, dos procesos constituyentes que fallaron, que fue la forma rápida de hacer los cambios, o era lo que se buscaba al menos, la forma rápida de hacer los cambios, y hoy día la ciudadanía dijo que no, nos fuéramos por formas paulatinas, y bueno, vamos a tener que ir avanzando en reformas, así que hoy día siguen el primer paso Ujú. de reformas, y bueno, van a venir más en el futuro, así que ojalá que los partidos y que el sistema político, la clase política pueda ponerse de acuerdo en un objetivo único, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando son las 9:35, quiero invitarles a escuchar un poco de música. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos de vuelta con ustedes en nuestro panel del día de hoy. En esta oportunidad conversando con Renata Vázquez, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, y también con Felipe Caro, profesor universitario, analista político y Graduate Ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. Vamos a ir al otro tema que tenemos propuesto, ya que hablábamos también de lo vinculado a la ética en el panel, en la parte o en el bloque anterior. Queremos entrar también con algunos puntos de vista que fueron planteados en una entrevista radial por el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, donde, entre otras cosas, dijo que más allá de una actualización de la ley de lobby, lo necesario es un cambio de actitud de las autoridades. Esto a propósito ya a lo que hemos comentado en más de una oportunidad en este panel, la polémica por las reuniones de varios ministros y parlamentarios con rostros del circuito empresarial en la casa de Pablo Salaquet. Dijo que la ley actual es súper clara en cuanto a que cualquier reunión entre un regulador y un regulado tiene que quedar registrada, no pide nada más, solo pide dejar registro de la existencia de la reunión. Es una obligación de transparencia para saber si está tratando a todos por igual y a quién está recibiendo, y en ese sentido entonces es que aludió al tema del cambio de actitud de las autoridades que deben obviamente aprender a registrar todo. Es parte de lo dicho por Leturia,
Leturia en esta conversación con Cooperativa durante el fin de semana. Les dejo ahora la palabra. Renata, comienzo contigo ahora para poder seguirle la huella a este tema. Ya hemos estado siguiendo varias aristas, también las medidas que han estado tomando algunos secretarios de Estado ante el llamado desde el gobierno y desde la presidencia de poder registrar estas reuniones. Pero viene también este tema del cambio de actitud, que no deja de ser llamativo. ¿Renata? ¿Qué está? Ahí sí. Sí, no, lo que es que yo creo que la ley de lobby es bien clara en lo que plantea. Más allá de que hayan algunos parlamentarios o ministros o ministras que quieran hacer ver o entrever de que la ley del lobby no está bien regulada, le faltan cambios. Yo creo que la ley del lobby es clara y cumple dos objetivos súper claros en el fondo, que primero es que cualquier entidad pública, privada o organización funcional pueda reunirse con sus representantes. Y segundo, que haya transparencia en esas reuniones y que cualquier persona pueda saber con quién, qué tema se habló y cuándo se reunió empresa pública, privada, o sea, perdón, esta entidad pública, privada o organización con el representante o la representante. Entonces, esos dos objetivos están claros en la ley. La forma en la que se suben estas reuniones a la plataforma están claras en la ley del lobby, en la plataforma del lobby. Y precisamente se hace esta ley para poder regular y poder controlar una actividad que se venía haciendo desde mucho antes de que existiera esta ley. Pero la función de la ley del lobby era poder controlar y poder poder tener transparencia en este tipo de reuniones. Eso es bastante claro. Uh-huh. O sea, yo no sé qué más claro puede estar que tienen que registrar las reuniones que tengan que incidan positivamente, negativamente o hagan al menos reflexionar su posición respecto a algún proyecto de ley, algún tema que haya que votar o alguna política pública. O sea, yo creo que más claro que eso, no sé. Y me llamaba la atención Uh-huh. una columna que escribió Matamala, Yeah. porque él es bien gráfico como para ejemplificar esto. Y decía, bueno, como que algunos decían, no, es que no sabíamos que estas reuniones eran de lobby, pero la ministra del Trabajo se reunió con ejecutivos de la AFP y la ministra los ministros de Economía y Medio Ambiente se reunieron con gente de las pesqueras, entonces como que era bien evidente en el fondo, como que igual yo aquí no busco hacer defensas Uh-huh. corporativas, las personas que estuvieron en estas reuniones y no fueron registradas en el lobby o en las plataformas de lobby, cometieron un error. Y no es como por deficiencias de la ley y tampoco porque tampoco son personas que vienen haciendo política desde ayer. Uh-huh. Entonces yo creo que aquí es bien importante y es bien claro lo que plantea la ley. Y bueno, si alguien todavía no Sí. registra esas reuniones, pese a que está fuera de plazo, todavía se puede registrar, como algunos ministerios lo Sí. hicieron. Felipe, te dejo ahí la palabra a ti ahora para entrar en este tema. Ahí Renata también lo establecía, hay bastante claridad en las normativas y de ahí también me da la impresión el comentario de Francisco Leturia en el tema de la actitud, donde se centra efectivamente en poder, ante la claridad, menos de lo que uno podría observar en la legislación, más que actualizar es el cambio de actitud. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es justamente un proceso. A ver, lo que el expresidente busca, y en realidad lo que está planteando en la columna, es que cualquier tipo de fuerza política deje de implementar la lógica para los amigos todo, para los enemigos la ley. Entonces, que esta laxitud de la aplicación de las normas
es completamente partisana cuando me toca estar desde un espacio político, de cuando a mí me toca el ejercicio del poder conmigo no aplica, o tiene ciertos niveles o tiene ciertas interpretaciones, que es básicamente lo que salió a desarrollar el ministro Cordero. Yo creo que el problema de fondo no es particularmente la existencia del lobby. El problema de fondo es que los espacios de comunicación y de trabajo son otros, los espacios de comunicación y de trabajo donde efectivamente el sector privado tiene legítimamente un interés de que las legislaciones, la ley y la toma de decisiones se dé en base a lo que para su criterio es lo mejor. Existe en otras instancias, existe en el Congreso, existe en las reuniones oficiales que se pueden dar dentro de los ministerios y por eso no hay problema. Ujú. La idea de la ley de lobby es justamente poder transparentar y manifestar cuáles son los grandes, por decirlo así, contribuyentes que están interesados en el proceso legislativo y que pagan a una persona o pagan a una empresa, como por ejemplo Imagina Acción, para hacer Ujú. este proceso de link. Lo preocupante y que en definitiva también fue parte de los análisis que se estuvo dando este último tiempo es que en realidad esta era la instancia, o sea, ir a la casa de este lobista del exalcalde Salaquet era la instancia en donde se podían producir los diálogos entre el empresariado y el actual gobierno. Eso significa de que existe un puente, que existe una brecha, que nuevamente asume los elementos de los buenos contra los malos. Los malos son los empresarios, los buenos somos nosotros, los del gobierno, que venimos a cambiar las cosas. Y que en definitiva, cuando tú tienes prácticamente 2 años de ejercicio en ese tipo de instancia, tú no tienes forma de poder establecer puentes de comunicación efectiva que no sean a través de lobistas. Y eso es muy preocupante porque estamos Mm. hablando de que parte importante de nuestra ley política y de hecho la más importante porque es la que actualmente está gobernando, no tiene vínculos o no quiso, o no quiere, más bien dicho, en su momento tener vínculos oficiales con otros puntos de vista, con otros tipos de visiones de la sociedad, sobre todo desde los empresarios, que son básicamente los que más pueden pagar estas gestiones de lobby. Y por lo tanto hay una disociación Ujú. entre efectivamente lo que yo gestiono, lo que yo hago, versus lo que efectivamente tengo al frente. Yo creo que la entrevista del ministro Grau es bastante esclarecedora si uno la sabe leer entre líneas. El problema de Grau no es que se haya reunido con los empresarios, sino que él manifiesta, yo creo que, que hay que entenderlo bajo esa perspectiva, bajo su punto de vista, bajo su ética y sus valores. Él se reunió con los enemigos y por lo tanto no fue una reunión plenamente de lobby porque en realidad a él no lo convence, a él no hay influencia de lo que tenemos al Sí. frente porque los que tenemos al frente son malos. Mm. Entonces, no es problema para mí como autoridad que me reúna con ellos, principalmente porque no logran un proceso de influencia porque moralmente estamos en plazas distintas, Sí. estamos en veredas totalmente opuestas y no hay un problema de influencia. Ahora, es justamente esa postura, que es una postura que es bastante transversal en varios de los ministros del actual gobierno, hace necesaria la existencia de lobistas que generen los espacios de conversación y de acercamiento. Porque lo más probable es que gran parte de los empresarios, por lo menos los primeros 2 años, solicitaron audiencias públicas y Sí. que los ministerios sencillamente dijeron que no. Y ahora con esta nueva instrucción del presidente que hay que sentarse a conversar, porque, ojo, hay que sentarse a conversar, que básicamente una de las tareas propias del Poder Ejecutivo es poder conversar con todos los actores. Para ellos tiene que ser un mandato justamente por esta camisa de fuerza de moralidad que Sí. existe y en donde no pueden establecer diálogos sinceros porque efectivamente hay una sensación y hay una convicción de que al quien tengo enfrente es una Mm. organización o es una persona que es abiertamente perversa. Y ahí es donde está efectivamente la real problemática. Lo que sacó a relucir este caso es que en realidad es necesario reunirse en la casa de Salaquet porque el actual gobierno Mm. no quiere reunirse con un sector de la sociedad porque lo considera indigno de poder juntarse básicamente por razones más valóricas que otra cosa. Sí.
Renata, tomando en cuenta estos últimos puntos que planteaba Felipe, esta idea de también aprender haciendo de una u otra forma que ha estado quedando en evidencia en muchos aspectos de parte del actual gobierno. Y además, esto que dejaba entrever también de tal vez la reticencia a poder tener estos encuentros, estos diálogos con el mundo de los lobistas o de quienes hacen estos puentes con el mundo privado. ¿Cómo ves también desde el punto de vista de las soluciones o la propuesta, por dónde pueden ir entonces las mejoras? Ya de frentón se va a tener, tal como lo planteaba Felipe de una u otra forma, que ir haciendo propios ciertos métodos o particularmente formas de reunirse con la legislación de por medio. Ya lo decíamos, lo que tiene que ver con la ley del lobby. ¿Cómo ves también tú que se puede seguir avanzando en eso? O sea, yo creo que evidentemente hay un problema en el manejo de crisis de parte del gobierno. O sea, lo hemos visto en varias oportunidades. Pero también creo que esto de... creo que no es así, no estoy de acuerdo con lo que dice Felipe Ujú. respecto a que ellos creen que en esta lógica de reunirse con el enemigo no están influenciados en poder hacer, no sé, las transformaciones o los proyectos o las políticas públicas que quieren impulsar. Yo creo que hay claridad en que, bueno, sí, si bien es como ya veamos qué pasa como en lo privado para ver qué podemos sacar y qué podemos hacer de esto, hay inexperiencia en eso, hay como un tinte de ingenuidad y de mal manejo también por parte del gobierno, pero no creo que no haya influencia en estos casos. Así que igual no estoy de acuerdo en eso, pero sí creo que es importante que podamos tomarle un poco más de peso a la ley, porque yo creo que en el fondo lo que pasó acá es que nadie le tomó el peso que tenía no haber registrado reuniones Mm. importantes en la plataforma de lobby. Entonces, aquí lo importante es la transparencia a la ciudadanía. ¿Y por qué es importante transparentar a la ciudadanía lo que hacen los representantes? Porque precisamente hay una crisis de confianza hacia las instituciones. Entonces, es bien complejo de abordar esto. En el fondo, hay un llamado en el fondo que hacer a que se tomen en serio la opinión pública, se tomen en serio la desconfianza en las instituciones y que estas reuniones que antes eran a puertas cerradas, o sea, recordemos que Sí. antes de la ley del lobby, estas reuniones existían igual, pero a puertas cerradas. Y lo que se buscó con la ley del lobby era cambiar eso. Y vemos que no ha cambiado. Entonces, y eso aumenta que las personas tengan menos fe en la política y en las soluciones que pueda dar la política a sus problemas. Entonces, yo creo que aquí el tema central, más allá de si se reunieron o no se reunieron, porque con ley del lobby o sin ley del lobby se reunían igual, izquierdas, derechas o gobierno, no, gobierno, oposición, lo importante aquí es entender que esas reuniones tienen que ser transparentes a la ciudadanía y que también la Sí. ciudadanía, las personas, sepan que pueden buscar esta información, pueden buscar sueldos, pueden buscar reuniones, pueden buscar información en la plataforma de lobby de las que requieran Sí. en términos del Estado. Así que eso es importante, la información que se está negando a la ciudadanía y la desconfianza que está Mm. aumentando con estas malas prácticas. Felipe, te dejo ahí el tiempo para cerrar además este bloque y ir cerrando también las ideas respecto a este tema que hemos estado abordando sobre la ley de lobby y particularmente lo que ha traído consigo esta reunión en casa de Pablo Salaquet. Claro. Mira, yo, Rodrigo, soy un convencido que los ministros de Estado de este gobierno no son estúpidos, bajo ninguna circunstancia. Hay gente que lo ha puesto en tela de juicio, sobre todo después de las declaraciones de la ministra Maiza Roja, que la ministra puede decir: yo vengo del mundo académico, trabajo trabajé todos los años en la Universidad de Chile, pero ninguno de ellos es ajeno al ejercicio del poder. De hecho, son parte de la élite Mm. y muchos de ellos han sido parte de la élite durante muchos años. Son muchas veces hijos, sobrinos o vienen de una generación posterior a la concertación, entonces están bastante acostumbrados a esto. Yo
precisando un poco como el cuestionamiento que tiene Renata, no es en sí mismo el tema de que se hayan saltado la ley eh, por saltarse la ley. Yo creo que se saltaron la ley fundamentalmente porque, y volvemos al tema que esto, dicho sea de paso, es una tesis que se está desarrollando bastante en el estudio de la gestión del actual gobierno. Yo creo que la tesis, o más bien dicho, la perspectiva que manifestó Jackson hace un par de meses, hace ya bastantes años atrás, de que esta coalición, de que esta generación política venía con una moralidad distinta, que es un eufemismo para decir que venían con una moralidad superior, hacen que la interpretación de las normas y la forma de aplicar y de ejecutar el poder sea distinta. Y eso le está generando un problema constante que el ministro Cordero sale a decir que simplemente falta, por decirlo así, de experiencia para poder gestionar este tipo de situaciones, y yo encuentro que no es experiencia plenamente como tal, es simplemente una interpretación bastante particular de cuáles son cuáles son los elementos en el ejercicio del poder que tiene el Frente Amplio y que tiene el actual gobierno, ¿ya? Que en este ejercicio del poder, yo insisto, existe una lógica de poder separar aguas en términos de lo que significó lo anterior, la gestión anterior de la concertación, la gestión anterior de los gobiernos de Sebastián Piñera, con varios elementos que se eran considerados abiertamente malos dentro de una perspectiva moral. Y ese proyecto moral, ese proyecto de moralina superior que es lo que te rige en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la política en el día a día, es el que te hace cometer este tipo de errores. Entonces, cuando, insisto, vuelvan a revisar la entrevista que le hacen al ministro Grau, no es, o sea, él básicamente hace, más allá de la interpretación legal, o sea, de que no toda reunión es lobby, etcétera, 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 él se ancla bajo la perspectiva de que él es casi un ser humano divino, con ciertos tintes de incorruptibilidad, y que da lo mismo que se reúna con los empresarios, porque él sabe que los empresarios son intrínsecamente actores políticos con intenciones perversas, y que bajo esa perspectiva él él no va a generar ningún tipo de influencia, ¿ya? No es una justificación, es también entender por qué este gobierno toma decisiones que son abiertamente errores políticos. Y son errores políticos porque tiene esta sistemática forma de pensar, que es parte de un proyecto político que genera como eje principal un ente moralizante. Y es ahí donde efectivamente no existe un proceso de aprendizaje efectivo si es que tú no abandonas lo moral para poder bajar a lo práctico y a lo político, ¿ya? Y es por eso que la instrucción que da el presidente Boric es bastante importante. O sea, decir, hay que hacer el diálogo, o hay que dialogar hasta que duela. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo establecer diálogos duele? ¿Desde cuándo la base fundamental del desarrollo de la democracia, que es sentarte a conversar con el que tienes al frente porque tú lo validas como otro actor fundamental dentro del sistema político, se transforma en un proceso doloroso? Entonces, cuando tú tratas de entender por qué no está registrado en la ley de lobby, y créanme que ahora en adelante lo van a hacer básicamente para todas las reuniones que tengan, es porque ellos desarrollan una tesis donde efectivamente las decisiones se toman primero en base a la moral y no en base a lo práctico. Porque si la tesis hubiese sido, vamos a lo práctico, esto lo hubiesen registrado. Porque efectivamente para ellos hubiese sido efectivamente un espacio de trabajo político. Y para ellos fue simplemente la invitación a una casa a escuchar a unas personas que moralmente son inferiores a lo que soy yo. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy difícil llegar a un punto de consenso intermedio si es que no hay un trabajo de fondo de poder pasar al siguiente nivel, como dijo el alcalde Bodanovich de Maipú. Lo que tiene que hacer el Frente Amplio es dejar de trabajar en base a los simbolismos y empezar a trabajar en la gestión práctica de los recursos públicos y de las políticas públicas. Y en ese proceso todavía están bastante al debe. Renata Vázquez, Felipe Caro nos acompañaron en este comienzo de semana. Quiero agradecerles por haber estado hoy día con nosotros, haber tocado los temas, y ya tendremos tiempo de seguir entonces tratando los temas de contingencia. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, que estén bien. Gracias al programa. Chao.